Hola, bienvenidos. Estamos aquí por Soles FM en nuestro programa número 42 de Camino, Verdad y Vida. Hola a todos. Hola a todos. Hola, Bienvenidos. ¿Cómo están? hoy para entrar en tema vamos a hablar de un colectivo humano que supo agrupar en su momento a los Ramas en la antigüedad. Un grupo humano que fueron muchas veces catalogados de sectas, pero también de sabios. Un grupo humano que se le llamó los Hijos de la Luz. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la comunidad esenia. Sí, habíamos anunciado en programas anteriores que íbamos a dedicar un programa o dos justamente a la información de los esenios que quedaron en la historia como una comunidad más, pero en realidad es un punto de partida para muchas cosas, para muchos eventos que ocurrieron posteriormente. ¿Quiénes eran los esenios? Vamos a arrancar por el momento del descubrimiento de esta comunidad y la información y las costumbres de este grupo de personas. En el año 1946 de esta era, ¿verdad? Después de Cristo, se descubren en unas ruinas arqueológicas del Mar Muerto los famosos rollos que se les llaman los rollos del Mar Muerto. La palabra esenio viene nuevamente entonces a nuestros días haciendo surgir una cantidad de dudas, preguntas con respecto a estas personas. Estuvimos recabando información de varios libros, incluso se los vamos a estar leyendo en el correr del programa para que ustedes puedan profundizar si realmente lo sienten así. A nosotros nos interesó en este momento, ya venimos haciendo un estudio más profundo de esta cultura, de esta comunidad, por los valores que manejaban y las costumbres que ellos tenían dentro de la comunidad en sí. Es como el semillero de la cristiandad, ¿sí? Es la base para la futura civilización, es decir, de las costumbres, de los valores, toda la forma de vida, la estructura que tenían los esenios de vida, da pie a lo que luego se llamaría la comunidad cristiana. Hay quienes dicen que fueron el origen de lo que conocemos como el cristianismo, ¿no? Exactamente, incluso en algunos textos se cita que, por ejemplo, Santa Ana, José y María, obviamente, vivieron allí en la comunidad. Juan el Bautista, Jesús también vivió en la comunidad, Juan el Evangelista, formaron parte de esta comunidad esenia. José, el padre era esenio. José, el papá, sí, y María, justamente la mamá de Jesús. Ellos llegaron a la comunidad y convivieron allí en estas comunidades. Tenemos algunos textos que nos dicen que en realidad los esenios tenían dos bases o dos lugares físicos donde ellos se congregaban. Uno es al noroeste del Mar Muerto, en las orillas, cerca de los ríos, al norte del Mar Muerto. Y la otra comunidad de la que se tiene conciencia y información es de la comunidad de esenios que vivían en Egipto. Bien, entonces la comunidad esenia se consideraban también separados del resto de los pueblos, no por causas externas, sino por la forma en que ellos vivían. Ellos se ubicaban de manera muy estratégica en sus lugares. O sea, siempre procuraban que hubiese ríos, porque eran grandes agricultores, entonces necesitaban una fuente de agua para sus cultivos. Y el lugar
no era de fácil acceso. No quedaba lejos, pero tampoco era que quedaba de camino para todo el mundo. De esa manera lograban mantener su privacidad. Muchos hablan de ellos como sectas, pero en realidad lo que estos seres practicaban era la privacidad de su conocimiento, el secretismo, pero un tema de cuidado, ¿no? Ellos de hecho cenaban en silencio, cultivaban, no había servidores, no había esclavos, no había ricos ni pobres, llevaban una vida sencilla, tenían su propio sistema económico basado en la ley, en el respeto, y después de su trabajo en el campo y viñedos, compartían la comida en silencio. Entonces esa privacidad ellos también la buscaban en cuanto elegían ese determinado lugar estratégico para la gente no le quedara de paso, ¿no? La parte que decían que no había pobres y ricos era porque cuando aceptaban, después de varias pruebas a las personas, lo de comunidad era todas las propiedades de esa persona la depositaban en la comunidad. Entonces tenían todo lo necesario, o sea, no tenían ni le faltaba ni sobraban cosas. O sea, la idea es de tener lo necesario para no estar preocupados, digamos, de la parte material, o sea, de lo que nos hace falta y tener que estar con la energía en lo que nos hace falta. Tenían mucha conexión ellos con la naturaleza, sí, con los 4 elementos. Ahí está, era una fraternidad que se autosustentaba, si bien no estaban separados ni aislados, porque en realidad el contacto con los pueblos y las ciudades lo mantenían por una cuestión de abastecimiento de algunos elementos también, ¿verdad? Entonces esa fraternidad funcionaba en la medida que había una organización interna donde había grupos, subgrupos, también divididos por franja etaria, donde había personas, hombres, que se dedicaban al estudio de las religiones. Después había otro grupo, como decía recién Gabriela, que se dedicaban al cultivo de las tierras, a la parte... Eran vegetarianos, no comían carne. La parte de la agricultura, se autoabastecían de toda la parte de frutas y verduras, ellos procuraban sus alimentos y después, como comentaba recién Selene también, la otra parte que demanda también una preparación a nivel mental y espiritual era que la persona que ingresaba a la comunidad a convivir en ese espacio físico tenía ciertos requisitos. Entonces, por un lado estaban los estudiosos, los que se dedicaban a estudiar las religiones. Por otra parte estaba la gente que trabajaba en el campo, en esas huertas. Después estaban las familias conformadas que tenían por niños también, porque los niños también eran parte de esa comunidad. Y también tenían, el ingreso de los extranjeros, cuando venían por propia fuerza de voluntad, por curiosidad tal vez, por afinidad y sintonía, tenían una preparación, un periodo temporal de convivencia, y si se ajustaban, se acoplaban a esa forma de vida, entonces después de alguna manera se les pedía que al ingresar dejaran los bienes materiales que pasan a ser de alguna manera de la comunidad. Exacto. No, el bien material no es un objetivo final, sino que es un medio para el desarrollo espiritual de todos los integrantes de la comunidad. Que era la prioridad. Ahí está. Hablamos de una comunidad con conciencia, donde cada individuo era tomado en cuenta, donde primero se abastecían a los huérfanos, las personas enfermas, las viudas, las mujeres, y luego al resto de los ciudadanos, de la gente que participaba. También la gente que transcribía los símbolos, creando nueva literatura, llevando a varios idiomas todo el conocimiento, para que perdurara a través del tiempo, ¿no? Eran grandes estudiosos,
de todas las filosofías de vida. Ahí está, los esenios se consideraban guardianes de las divinas enseñanzas. Entonces poseían una gran cantidad de manuscritos antiguos que ellos conservaban, y a la vez algunos de ellos eran vueltos a escribir, reescritos por la escuela, la propia escuela, para descifrar códigos, traducirlos a varios idiomas, varias lenguas, y se reproducían entonces para perpetuar y preservar ese conocimiento. Recordemos que la única forma en aquel entonces de mantener un texto escrito era volviendo a escribirlo. Reescribiendo el texto se mantenía en el tiempo, porque no tenían, por ejemplo, bueno, ni que hablar de las impresoras, no tenían ninguna técnica, salvo los rollos, la tinta, y estos materiales eran degradables, obviamente. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, algunos textos estaban muy bien conservados, pero otros ya estaban degradados. Para ellos esa forma de preservación de las enseñanzas era una tarea sagrada. Y también, al haber personas extranjeras que hablaban diferentes lenguas, eran traducidos a diferentes idiomas. Exactamente. La idea era que el mensaje sagrado llegara a todas las comunidades. Por eso se preocupaban en enseñarle a los niños varias lenguas, varios idiomas del momento, para que otras comunidades también pudieran tener acceso a esas divinas enseñanzas. Después, como decíamos al principio, cuando los niños, ¿sí?, los hijos y las hijas de estas familias que integraban las comunidades iban creciendo y empiezan a decidir en qué sector iban a trabajar o porque allí cada uno se tenía que organizar de acuerdo a su forma de ser. Entonces había niños que iban a ir al crecer a trabajar en la agricultura, otros se iban formando para seguir el proceso de los famosos escribas, ¿sí? Porque en realidad esos sacerdotes, esos estudiosos de las divinas enseñanzas, tenían que ir formando gente nueva, gente joven, para poder ir retransmitiendo las enseñanzas. También, cuando se los nombra, se dice que tenían una conciencia espiritual muy grande y que ellos eran sanadores. También ejercían la medicina a través de las hierbas, y también hacían muchas terapias holísticas, lo que llamamos terapias holísticas. Exacto. La medicina se practicaba allí también, en el sentido de que ellos manipulaban las hierbas del lugar para justamente la sanación, para hacer curaciones y para equilibrar el plano físico, el cuerpo físico, para poder tener ese despertar a otro nivel. A ellos se les llamaban o se les conocía como los hermanos y hermanas vestidos de blanco. Sí, porque se vestían de blanco. Sí. Los hebreos lo llamaban la escuela de los profetas. Y incluso, si vamos más profundo aún, para los egipcios, ellos eran los sanadores, los médicos, pues tenían propiedades en casi todas las grandes ciudades, y en Jerusalén incluso había una puerta de ingreso a la ciudad que llevaba el nombre de la comunidad, la puerta de los esenios. En los rollos de Qumrán también usaban designaciones como comunidad de los santos, congregación de los pobres, asamblea de los numerosos, inclusive hijos de la luz le llamaban, ¿no?, a esta comunidad. En lo correspondiente a los cuidados que tenían de conocimientos y energías, como en otras culturas, estaban representadas las técnicas para comprender las fuerzas invisibles, el árbol de la vida.
y en este caso los eseños tenían el árbol esenio, que ellos correspondían a 7 ramas y 7 raíces. O sea, la unión del cielo con la tierra para comprender estas fuerzas invisibles. Y en el centro sería el tronco, correspondería al ser humano. Y en este caso ellos dividían todo lo correspondiente al ser humano, sus órganos, y correspondiente al aire, al sol, a la tierra y al agua, en partes igual que este árbol. O sea que era como una planilla, utilizaban el árbol para comprender el cuerpo humano, sus funciones, y cómo conectar todo esto desde la Madre Tierra y el Padre Cielo. Esto igual viene de muchas otras filosofías como la Zoroastro y la de los toltecas. También representaban las 14 fuerzas positivas, 7 celestiales cósmicas y 7 terrestres o planetarias. Y profundizaban con esto que decía, las ramas hacia las raíces hacia la Madre Tierra y las ramas hacia el cielo. También utilizaban esta representación para la parte angélica, y ahí los diferentes ángeles correspondientes a las fuerzas terrestres. Ahora después Marce va a mencionar un poquitito esto referido a los ángeles. Sí, ellos hacían comuniones, comunión de la mañana, como con contemplaciones del mediodía y comunión de la tarde también. No sé si seguimos hablando de eso. Y también para acotar que al neófito que quería entrar en las hermandades tenía que completar 7 años de entrenamiento probatorio. Y luego de ahí se comprometía para no revelar los conocimientos. Claro, en realidad para entrar efectivamente a trabajar en la comunidad y participar como un miembro de tal comunidad, por lo menos tenían que tener 21 años de edad. Es decir, la iniciación en la que ellos comienzan a integrar efectivamente la misión dentro de la comunidad, tenían que tener 21 años, que es cuando se considera que el ser humano ya tiene una claridad del objetivo, o por lo menos una orientación, una percepción un poco más clara de qué queremos para nosotros mismos. A los 20 ya los casaban. Sí, eso era en ese tiempo, ya que a los 15 casi todos hacían los rituales de iniciación hacia la sexualidad reproductiva y ahí la responsabilidad de formar una familia. Exacto. Marce, nos hablabas de los ángeles. Sí, como decíamos, tenían comunión de la mañana, al mediodía y por la tarde. Vamos a hablar ahora de las comuniones de la mañana. Por ejemplo, los sábados era la Madre Terrenal, contemplación era hacia la comida y la fuerza era la nutrición. Los domingos, Ángel de la Tierra, contemplación, suelo, crecimiento y la fuerza, regeneración, glándulas. Los lunes, Ángel de la Vida, contemplación a los árboles y la fuerza era vitalidad, fuerza vital. Martes, Ángel de la Alegría, contemplación a la belleza, la fuerza era la armonía. Miércoles, Ángel del Sol, contemplación al amanecer y la fuerza era fuego vital. Jueves, Ángel del Agua, la contemplación era sangre, ríos. Bien. Y la fuerza era la circulación. Y viernes, Ángel del Aire, la contemplación era para la respiración y la fuerza era energías de la atmósfera. Ahora, brevemente, mirándolo desde afuera, ellos tenían una integración perfecta de lo que eran los 4 elementos de la Madre Tierra, tierra, fuego, aire y agua,
con respecto a sus vidas, sus cuerpos físicos, y de ahí el equilibrio a los otros planos, a los planos superiores de conciencia. Al hacer estos encuentros con los ángeles, ¿sí?, con las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas celestiales, ellos lo que hacen es equilibrar la vibración y mantenerse en un estado elevado de conciencia durante todo el día. Vamos a acotar brevemente acá que nosotros como grupo Rama hace 3 años atrás, en febrero del año 2020, tuvimos la oportunidad grandiosa de poder hacer una salida de campo a Tupambaé durante 8 días, y el plan de trabajo era un grupito pequeño. El plan de trabajo de esa salida era practicar todas estas comuniones que mencionó Marcelo a lo largo de la semana, para poder sentir de alguna manera cómo vivían ellos. Entonces, empezaron a ocurrir contactos con la Hermandad Blanca. Fue una salida espectacular esa. Que no habíamos tenido antes, porque es la verdad. Entonces, en el sentido de que manteniendo esa vibración constante, ellos tienen más facilidad. Ellos, hablamos de los guías de la misión, de los extraterrestres, como se les llama por allí, y los seres que viven dentro del planeta, ¿sí?, la Hermandad Blanca intraterrena, pudieron manifestarse de muchas formas en la medida que uno mantenía esa vibración personal y colectiva. Y podemos acotar que la gran labor esenia era consolar a los dormidos, ayudar a despertar a los medios despiertos y darle la intuición a los despiertos. Claro. Ahí está, se trabajaba en varios planos a la vez. Algo que nos quedó colgadito por allí cuando hablábamos hoy de las túnicas blancas. El blanco para la comunidad representaba la materialización del poder del bautismo y la pureza del alma. Al entrar en contacto con la Madre Tierra y con las entidades celestiales, a lo largo de nuestras vidas vamos purificando y limpiándonos de malas costumbres, limpiándonos de malos hábitos, de cosas que hacíamos mal. Por ejemplo, cuando ellos se recibían a la gente nueva en la comunidad, exigían una dieta específica. No se comían animales, no se comían seres muertos, no se comían cadáveres, porque ellos consideraban que había que comer vida, semillas, había que comer vegetales, frutos, para ser vida. Si yo como vida, voy a preservar la vida dentro de mi cuerpo. Ahora, si las otras personas que entraban a la comunidad no estaban de acuerdo, evidentemente no iban a quedar y no iban a superar ese periodo de prueba. Solo las almas despiertas recibirán iniciación en la fraternidad esenia, la cual está integrada por hombres y mujeres. Así comenzaban el sendero de evolución, que ya no se detiene más a través del ciclo de sus reencarnaciones. O sea, que lo que nos quieren decir es que al estar despierto y vivir con conciencia esa reencarnación, las siguientes reencarnaciones iban a ser conscientes y no se iban a cometer ciertos errores. Y esto lo saqué del libro Historias ocultas de los esenios. Es el libro que cita esto. Bien. Después, continuando con ese proceso, ese desarrollo personal y grupal de la comunidad,
tenemos que tener en cuenta, como decía recién Julia, que las técnicas que utilizaban los esenios eran para purificar todos los cuerpos y hacer el proceso de una manera mucho más rápida y efectiva, porque obviamente entendían el proceso de evolución, pero lo que se buscaba en la comunidad es que el ser humano que llegaba allí pudiera despertar y ser consciente de todos los conocimientos para reconectarse con el Padre, Madre, Creador. O sea, con la tierra y con el cielo. Había también algunas frases que ellos utilizaban, hacían decretos y, por ejemplo, hay algunas oraciones, ¿sí?, que hablan, por ejemplo, de la conexión de cada uno de los humanos dentro de la comunidad. Por ejemplo, de los salmos de acción de gracias, de los sacados también de los rollos del Mar Muerto, como citábamos hoy, hay una oración que está hermosísima que dice: te agradezco, Padre Celestial, que me hayas llevado a una altura eterna, por la que camino entre maravillas. Tú me guiaste para que alcanzara tu eterna compañía, desde las profundidades de la tierra. Tú purificaste mi cuerpo para que me uniera a las huestes de los ángeles de la tierra y mi espíritu para que alcanzara la congregación de los ángeles del cielo. Tú diste eternidad al ser humano para que al alba y al atardecer alabe tus obras con alegre canción. Es decir, ellos sabían que trabajando, como mencionaba Marce recién, con los ángeles de la tierra y el cielo, se lograba elevar el espíritu para estar en contacto permanente con estas entidades superiores de conciencia. Claro, con cada comunión que trabajaban con cada ángel, tenían una finalidad. Digo, a modo de ejemplo, cuando trabajan con el ángel de la paz, que hablaba Marcelo, ¿no?, esa comunión, los esenios utilizaban todas las fuentes de paz existentes en el universo, transmitiéndolas al mundo. Y una de las manifestaciones de esto era su universal saludo, que era: la paz sea contigo. Eso vino de los esenios, ¿ves? Ahí la está. paz sea contigo. Y como este ángel de la paz, con cada uno de los ángeles había un propósito, ¿no? Lo más importante de todo esto es que trabajar con cada entidad, con cada ángel de los 4 elementos, por ejemplo, o el ángel de la alegría, el ángel de la paz, necesitaba poner conciencia. Lo mismo que nos ocurrió, como dijimos hoy anteriormente, uno cuando vas a trabajar con estas entidades tiene que poner el corazón, tiene que poner la conciencia, tiene que poner la mente para poder hacer la conexión desde todos los puntos de vista, porque si lo hacemos mentalmente no vamos a lograr el mismo despertar que si lo hacemos desde el espíritu, desde el corazón, poniendo nuestra intención, creando. Por ejemplo, cuando trabajaban con el ángel del agua, que contemplaban agua, ríos, arroyos, lluvia, con este ángel, con esta comunión, lograba la sanación. Exacto. Con este ángel lograba potenciar su capacidad de sanar. Eran grandes sanadores los esenios. Por eso, como dije anteriormente, cada ángel y cada comunión tenía su fundamento, ¿no? Fantástico. Hay muchísimo material. Lo que vamos a hacer es dejar este programa por aquí y vamos a hacer uno nuevo, agregando, mucho más. seguro, porque también ahora que nos entusiasmamos con la información y los libros, y como decía recién Julia, ella sacó esos extractos de el libro, Julia. Historia oculta de los esenios. Exactamente. Después tenemos que como para que ustedes vayan leyendo, si les interesa, el libro Jesús el Esenio, también, que se llama Una reevaluación de los rollos del Mar Muerto.
Después Audiolibro también. tenemos audiolibros también y vamos entonces en el próximo programa a darles algunos nombres más para que si ustedes están interesados en profundizar lo puedan hacer como hicimos nosotros. Nos despedimos, gente. Porque Hasta la próxima. Que pasen lindo. hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Chau. Que Gracias. pasen precioso. Chao. Chao, chao.